Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, aquí Padre Michel Bonifaz. Continuamos nuestra explicación de los santos sacramentos y hoy estamos hablando del sacramento del matrimonio. En esta segunda charla acerca del matrimonio nos apoyamos principalmente en el Catecismo Mayor de la Santa Iglesia Católica, publicado por el Papa San Pío X. Preguntas 831 y siguientes. Dice: el matrimonio es un sacramento, cosa santa, sagrada, signo sensible, instituido por Jesucristo para comunicarnos la gracia. Y el sacramento del matrimonio establece una santa e indisoluble unión entre el hombre y la mujer, y les da gracia para amarse uno a otro santamente y educar cristianamente a sus hijos. Entonces es un sacramento, es una santa alianza indisoluble entre un hombre y una mujer, y para siempre. El matrimonio fue instituido por Dios mismo en el paraíso terrenal, y el Nuevo Testamento fue elevado a dignidad de sacramento por nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, vemos en la Biblia, Génesis 1:28 y siguiente, dice: Dios bendijo a nuestros primeros padres y les dijo: sean fecundos y multiplíquense, y en la tierra y sométenla, dominen a los peces del mar, aves del cielo, animales de la tierra. Génesis 1:28 dijimos. También Dios nuestro Señor, en Génesis 9:1 dice: Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo: sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra. Ustedes sean fecundos y multiplíquense, pululen en la tierra y dominen en ella. Entonces, esta primera bendición Dios nunca la quitó, a pesar del pecado original, a pesar de la idolatría, a pesar de los pecados de los hombres. Dios nunca quitó esta bendición. Por esto, cuando un hombre y una mujer se unen, bien, hay fruto en general, y Dios cree un alma humana. Entonces, es un sacramento indisoluble. ¿Qué dice Cristo acerca de la indisolubilidad del matrimonio? Bien, nuestro Señor dice, San Mateo 19:1 y 19:6 dice: de manera que ya no son dos, sino una sola carne. Mateo 19:6 dice: pues lo que Dios unió, no lo separe el hombre. No lo separe el hombre. Por eso dice sacramento indisoluble de un hombre con una mujer, para siempre. Entonces, ¿qué dice San Pablo? Bien, San Pablo dice también: la mujer está ligada a su marido mientras él viva, igual el marido a la mujer, mas una vez muerto el marido, muerta la mujer, queda libre el otro para casarse con quien quiera, pero en el Señor, es decir, casarse por la Iglesia y no unirse en unión libre, lo que es pecado gravísimo. Que la mujer no se separe del marido, que la mujer no se separe del marido. 1 Corintios 7:10, que la mujer no se separe del marido, mas en el caso de separarse, no separación de vínculos sino de cohabitación, que no vuelva a casarse, o que se reconcilie con su marido, y que el marido no despida a su mujer. Entonces, cuando hay problemas graves, por desgracia, entre esposos, una separación de cuerpo, de habitación es posible, pero no pueden juntarse con otro o con otra. Por eso el hombre o la mujer que abandona a su esposo o a su esposa hace un gravísimo pecado. Se expone él mismo o ella misma se exponen al pecado de adulterio con otra persona, y expone a su esposo o a su esposa a ser adúltera con otra. Y en este caso son 4 que se pierden o más. Cuando un hombre se reconcilia con su esposa, una mujer se reconcilia con su esposa, y bien son 4 personas que se salvan, pueden salvarse. ¿Por qué? Y porque la mujer reconciliada con su esposa está con su esposo, ya están en matrimonio bendecido.
por lo tanto no va a perderse con otra persona en adulterio. Y la persona reconciliada con su esposo o con su esposa, y bien el esposo o la esposa no va a perderse con otra. Ya son 4 que se salvan de un cierto modo. Entonces, si hay separación, por desgracia, no está permitido rehacer su vida. No está permitido rehacer su vida. Los que rehacen su vida, supuestamente, uniéndose con otro, y bien, además de estar en pecado de fornicación, de adulterio, de injusticia, están también en pecado de escándalo, dando escándalo a los demás. Entonces, es importante saber esto, porque hoy, por desgracia, debido que muy fácilmente se casan sin preparación, sin saber de qué se trata, de hecho, sin conocer las condiciones del sacramento cristiano del matrimonio, después viven en el matrimonio mismo en el pecado mortal y después tienen problemas. Porque el matrimonio da lo que llamamos la gracia para amarse santamente y educar cristianamente a sus hijos. Hablaremos un poco más a fondo de este regalo de Dios, que es la gracia del matrimonio. Entonces, Jesucristo confió la administración de los sacramentos a la Iglesia, y es la Iglesia que nos dice lo que es el matrimonio cristiano. Es indisoluble y no se puede desatarse si no es por la muerte de uno de los cónyuges, porque así lo estableció Dios desde el principio y lo proclamó así nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿puede haber matrimonio entre bautizados solamente civil? No. Entre bautizados católicos el matrimonio es a la vez contrato y sacramento. Un católico que se junta en matrimonio civil únicamente está en pecado mortal, está en pecado habitual, de pecado mortal, de fornicación y además de escándalo. Esta persona se priva de los sacramentos, se priva de la comunión, se priva de la confesión, da mal ejemplo, Dios no quiera, si muere, tomó el camino malo. Entonces, ¿qué hacer? Los que están unidos solamente sin casarse bien por la Iglesia, tienen que casarse por la Iglesia. Ahora, si no quieren casarse por la Iglesia, bien, tienen otra solución. ¿Cuál es? Debe separarse. ¿Por qué? Porque no son esposos. Cristo dijo, el que no come mi cuerpo, no bebe mi sangre, no tiene la vida eterna. Por lo tanto, o separarse o casarse. Ahora, si tienen hijos, si se quieren, si se aman, si se aguantan, mejor casarse para los hijos y para no hacer otra locura con otra persona. Casarse por la Iglesia. Pero padre, no tengo dinero para hacer una fiesta, una boda. Y ya, hombre, le hiciste la fiesta al juntarse. ¿Qué fiesta quiere hacer? No es necesario hacer complicación, ni fiesta, ni gastos, ni esto, ni aquella. Solamente una buena confesión, y bien, pedir la bendición de Dios mediante el sacerdote, y punto. Si pueden hacer una pequeña cena de acción de gracias, si pueden. Si no pueden, y eso es necesario, y punto. Lo que cuenta es la bendición de Dios. ¿Qué deben hacer los que están casados por la Iglesia y separados? Y bien, perdonarse, pedir uno por otro, pedir a Dios misericordia, confesarse regularmente, comulgar, rezar el Santo Rosario, alejarse de amistades malas. Y en el que esto hace, o la que esto hace, tendrá una fuerza especial de Dios, que es la gracia de su matrimonio. Dios la ayudará. La persona casada por la Iglesia que vive con otra persona está en adulterio, si tiene que ver con ella. Ahora, puede ser que una persona ya es mayor, ya tiene 40 años unido con otra, bien, y no pueden separarse porque no tienen dónde irse. ¿Qué hace en este caso? En este caso, vivir bajo el mismo techo, pero como hermanos, en cuarto y cama separada, como si fueran dos hermanos, y no hay otra solución. Si tienen hijos, si tienen dónde irse, mejor separarse para dar el buen ejemplo a los hijos, a los nietos y a los demás. ¿Qué debe hacer? ¿Qué debe hacer la persona que se separó de su esposo o de su esposa, se juntó con otro en adulterio, lo que llaman vuelto a casar, y ahora quedó viudo? Bien, si él es viudo o viuda
y la otra nunca se casó por la iglesia, pues pueden casarse por la iglesia si es viudo o viuda. Y si los dos son viudos, también pueden casarse. Dos viudos pueden casarse. Pero si una persona es viuda y la persona con quien está juntada está casada por la iglesia y su esposo o esposa vive, ahí no pueden casarse, no pueden casarse. Entonces, cuidado, que hermanos, el matrimonio cristiano es sacramento. Toda separación tiene consecuencias, por eso hace falta vivir santamente, llevar una vida de oración, de sacramentos, para que no fracasen en su matrimonio. Otra pregunta, la pregunta 836. ¿No puede, por consiguiente, entre cristianos haber verdadero matrimonio que no sea sacramento? Entre cristianos católicos no puede haber verdadero matrimonio que no sea sacramento. Esto es muy importante saberlo. Ahora veamos unas anécdotas acerca del matrimonio, unas anécdotas. Es importante también saber esto. Bien, casa y riquezas los padres las dan como herencia, mas mujer prudente es don del Señor. Proverbios 19:14. Casa y riquezas los dan los papás, pero matrimonio, una mujer santa, prudente, es un regalo del Señor. Por eso hace falta rezar, pedir, suplicar al Señor de tener un buen esposo, una buena esposa, y no casarse con cualquiera sin preparación, sin conocimiento, porque le gustó, se enamoró, ya tiene que casarse. Bien no. Si no conviene, no conviene. El matrimonio es el plantel del cristianismo que puebla la tierra de fieles para aumentar el número de los escogidos en el cielo. San Francisco de Sales. El matrimonio es el plantel del cristianismo que puebla la tierra de fieles para aumentar el número de los escogidos del cielo. Que hermanos, uno se casa, y bien se casa para ser colaborador de Dios, para continuar la creación de los hombres. Y esposo y esposa se santifican en su cariño y en su amor, y se prestan, digamos, como instrumento a Dios para continuar la creación de los hombres. El hombre debe rezar cuando se embarca en el barco una vez. Debe rezar una vez cuando se embarca. Cuando se va a la guerra debe rezar 2 veces. Y cuando se casa debe rezar 3 veces, dice un proverbio. A Santa Juana de Chantal la instaba su hermana para que se casase con un noble de la vecindad. Iba la santa a dar su consentimiento de aceptarlo como novio y casarse, cuando un día, Dios lo permitió, a través de la reja de su castillo vio al joven pretendiente. En el momento en que se llevaba el viático, el Santísimo Sacramento, a un enfermo, este pretendiente no solo no ha doblado la rodilla, exclamó indignada la santa, sino que ni siquiera se ha descubierto. Jamás será mi esposo. Y bien, Dios ayudó a esta santa. ¿Cómo puede ser un buen esposo, un leal esposo, un buen padre, un compañero de vida para salvación, un hombre que ni siquiera adora el Santísimo Sacramento? ¿Qué pasa? Ni siquiera dobló la rodilla, ni siquiera se descubrió la cabeza. Dice la santa, jamás será mi esposa. Era una mujer como Dios manda, una mujer que sabe cómo debe ser un novio, un futuro esposo. Se cuenta también que don Fernando de Gonzaga, marqués de Castellón en Italia, noble por su linaje, más por su ingenio y piedad, pasó lo más florido de su juventud sirviendo en sus tropas al gran monarca Felipe II de España, el cual premió con varios títulos sus brillantes hechos de armas y lo hizo venir consigo a la corte.
Entre las damas que servían, la reina Isabel de Valva descollaba por su afable trato, modesta cortesía y claro entendimiento, como por la santidad de su vida, doña María Tani, hija de los condes de Santena. Pensado don Fernando en tener sucesión y heredarse sus estados y sus títulos, conociendo las revelantes cualidades de doña Marta, la pidió por esposa y dio cuenta de su propósito al rey, el cual, así como la reina, lo aprobaron con gran contento. Doña Marta, por su parte, mandó celebrar buen número de misas y añadió otras muchas devociones y exámenes muy detenidos sobre lo que más le convenía elegir. Antes de aceptar, solicitó el beneplácito de sus padres, quienes bendijeron gozosos el proyectado enlace. Celebraron con solemnidad los esponsales después de haber confesado y comulgado, asistiendo como testigos el rey y la reina. Llegado el día de la boda, acercaronse los novios al sacramento de la penitencia y comulgaron devotamente. Y con tan cristiana preparación celebróse el santo matrimonio, siendo padrinos el rey Felipe y su esposa, la reina. Y de este matrimonio santo, nació un santo, San Luis Gonzaga, que es el angélico patrono de la juventud. Entonces, queridos hermanos, cuando uno se casa, debe rezar, debe pedir a Dios ayuda, misericordia, no casarse con cualquiera. Esto no se hace. Hoy, por desgracia, falta la formación cristiana y por lo tanto faltan muchas cosas buenas e importantes. Si bien no, un matrimonio realmente cristiano debe ser un santuario para los esposos y para los hijos. Se cuenta que el gran político católico Windthorst, miembro del Gran Consejo de Hannover, Alemania, siendo él miembro del consejo, compareció ante él una mujer que deseaba divorciarse. ¿Y por qué?, replicó el ministro. Porque mi marido se ha vuelto insoportable. Todas las noches viene borracho y desencadena en casa una tempestad de maldiciones y blasfemias. ¿Y entonces qué hace usted?, le preguntó el ministro. No le dejo pasar una, yo también tengo sangre en las venas. Pobre mujer, en vuestra casa falta un mueble que pondría remedio a la dolorosa tristeza que me está usted contando. ¿Y cuál mueble me falta, señor ministro? Un reclinatorio. Procurad adquirirlo, y por la noche, cuando vuelva vuestro marido con ganas de pendencia, en vez de contestarle, os ponéis a rezar y no veréis necesidad del divorcio, que causaría vuestra ruina. Windthorst fue profeta, su remedio fue eficaz. La mujer aceptó el consejo y al poco tiempo recobró la paz aquella familia. Queridos hermanos, los santos dicen, la familia que reza unida queda unida. Donde no hay oración hay muchos problemas. Entonces, pedir a Dios ayuda, pedir misericordia, los esposos que se confiesan, comulgan, rezan, lean buenos libros, no se intoxican con estas maestras de vicios y pecados que son las telenovelas, etc. Va a funcionar. Pero si vive en pecado mortal ya no funciona. ¿Por qué? Y porque cuando uno vive en pecado mortal, sea lo que sea el pecado, incluso el pecado de onanismo, de pastillas, de condones, de otras tonterías inventadas, el Espíritu Santo se va, el demonio viene y que empiezan los problemas. Entonces, vivir en santidad, vivir cristianamente, vivir como Dios manda, llevar una vida de sacramentos, de oración, y Dios ayuda, Dios nunca desampara a los esposos que viven santamente y que rezan, que piden su ayuda. Que la Virgen Madre los ayude desde el cielo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.